Amén, hay dos. Está bien. Sí. Hago mi reconcilio en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así con la Madre Iglesia, y sé que ofendo y pido perdón, hermano. Está perdonado en el nombre del Señor. En 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, mi hermano. Mi hermano, me reconcilio con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón, mi Señor, pasa a ustedes, hermano. Yo sé que lo ofendo, perdónenme. Está perdonado. Perdón. Sí recibía también en Jeremías 2, hermano. Jeremías 2. 2, ok. Bueno, hermanos, vamos a leer 1 Corintios 14 y luego vamos a hablar también en Jeremías 2, hermanos. Qué bueno es el Señor. Busquen las dos porciones. Jeremías 2. 2, sí. Jeremías 2. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Jeremías 2 y 1 Corintios 14. Vamos a leer 1 Corintios 14, hermano. El hablar en lengua, hermano. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, vamos a poner de pie y vamos a leer su palabra para la honra y la gloria del Señor. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito aquí, 1 Corintios 14, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay que seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad y abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro con la lengua si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidos. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Dice que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en el problema, en la herida, en la dificultad de cada uno de mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloriosa la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida noche, hermanos, donde el Señor nos está dando esta hermosa palabra
¿verdad? Porque en la iglesia profética, pues, ¿verdad? Es bien hermoso que se hable en lenguas. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, había visto, ¿verdad?, la incomodidad en el pueblo de los corintios, y ellos pues también, ¿verdad?, estaban en confusión con esos talentos, ¿verdad? El Señor bien les dijo Pablo en esta palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Oiga, hay que seguir, ¿verdad?, el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como quien dice, ¿verdad?, que la profecía, ahorita yo por ejemplo estoy profetizando. La profecía es alguien que habla en lugar de otro. Yo estoy hablando ahorita en lugar de Dios por medio de su palabra. Estoy hablando las palabras que Dios ha dado y se las estoy hablando a ustedes. Entonces aquí estoy profetizando. La profecía no solamente es aquel que se reviste y que recibe palabra, porque ese también recibe palabra de Dios, y el profeta habla en lugar de Dios y le dice: así dice el Señor, así dice el Santo. Eso es la profecía, ¿verdad? El que enseña es profecía, el que habla la palabra del Señor, el que lleva un mensaje, todo eso es profecía. Pero esto es bien importante lo que el Señor nos quiere enseñar, porque ha habido de que en nosotros, pues, ¿verdad?, tal vez no nos comprendemos, hermano. O sea, vamos a ir hablando poco por poco de cada palabra para que vayamos entendiendo. Oiga lo que dice aquí: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Es bonito de que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, hablemos, ¿verdad?, lenguas, y todo se oye bien bonito, más cuando las lenguas de los hermanos son bien bonitas, se oye bien bonito, se siente la presencia del Señor. Pero hasta ese momento nosotros no entendemos lo que está hablando. Yo por lo menos no tengo el don de discernimiento de lengua, ¿verdad? Aleluya. Entonces no puedo entender lo que está hablando mi hermana en la lengua. Entonces, cuando los profetas hablan en el Espíritu y ellos hablan en lengua y Dios les va diciendo la palabra, entonces ellos están hablando en lengua, se comunican con Dios y Dios les está hablando la lengua, y también se la discierne para que ellos puedan hablar verdaderamente, ¿verdad?, a nosotros, y que nosotros le entendamos. El propósito de la iglesia es para exhortación, edificación y consolación. No es para otra cosa, hermano. La iglesia es para que nosotros nos exhortemos, nos edifiquemos y sobre todo que nos consolemos unos a otros. Pero si no nos entendemos, ¿verdad?, entonces no estamos hablando la misma lengua. Y el Señor nos pone a través de Pablo esta palabra de que hablen en lenguas, ¿verdad? Pero esas son lenguas angelicales, ¿verdad? Pero prefiero, dice Pablo al final de esta palabra, que él prefiere hablar 5 palabras con bien entendimiento, que él entienda lo que les quiere decir y ustedes me puedan entender, que sean, ¿verdad?, 1000 palabras o 100 palabras, dice aquí. ¿Cuánto dice aquí? 10.000 palabras en lengua desconocida. Sí, amén, gloria a Dios. O sea que más adelante, no sé si aquí dice más adelante, ya no, ¿verdad?, donde dice de que si alguien habla en lengua extraña, que mejor se calle. Si no tiene intérprete, que mejor se calle. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, y nosotros como pastores ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros los podemos detener a los profetas, incluso cuando están profetizando, dice que calle uno, ¿verdad? Si algo se le hubiera revelado al que está sentado, se levanta el segundo y cae el primero. Aunque tenga el Espíritu, tiene que callar, porque esa es la enseñanza de la palabra del Espíritu. Y los profetas se sujetan a los espíritus de los profetas. Entonces, pero el Señor aquí lo que nos quiere decir es de que primeramente nos pone las lenguas angelicales, porque yo no las entiendo. Y yo creo que usted no las entiende también. Entonces mejor dice, ¿verdad? Es bonito. Está bien que ustedes anhelen dones espirituales, pero sobre todo que pidan el don de discernimiento, ¿verdad?, de lengua o de espíritu, porque son diferentes, ¿verdad?, o de interpretación de la palabra del Señor. Entonces ustedes tienen que pedir, pueden pedir también los dones como de sanidad y ¿verdad?, ¿cómo se llama?, milagros y todo, pero sobre todo que profeticéis, porque al enseñar la palabra, dice que la palabra es la que convierte. Pero si yo oigo a un vaso, o como quien dice muchas veces los vasos tienen la visión, la revelación, la profecía, pero muchas veces no entienden qué es lo que nos quiere decir el Señor. Ellos dan la palabra,
¿verdad? Pero muchas veces no entienden qué es lo que nos quiere decir el Señor. Entonces nosotros tenemos que pedir, por eso dice el Señor que tenemos que pedir, ¿verdad? Que el Señor nos revele la interpretación para entender qué es lo que nos va a decir el Espíritu. Si no lo entendemos, estamos hablando en lengua extraña. Es cuando usted, ¿verdad? En su casa o en su matrimonio, usted con su esposa no se entiende. Y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Están hablando en lengua extraña, aunque estén hablando el mismo español. Pero el significado es que no se entienden, pues. No llegan a un acuerdo. Lo mismo es en un trabajo. Lo mismo es en una escuela, ¿verdad? En una universidad. Cuando nos van a enseñar, el que enseña tiene que darse a conocer, tiene que hablar con palabras que se pueda entender. Yo no voy a andar buscando palabras, ¿verdad?, desconocidas, ¿verdad?, o palabras científicas para poderles, ¿verdad?, enseñar a ustedes. No, tengo que buscar palabras que usted me pueda entender. Entonces también, ¿verdad?, el Señor le decía, procuren las lenguas, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres, oiga, para edificación, exhortación y consolación. Esa es la profecía. La profecía tiene que hablar verdaderamente para exhortar. La palabra exhortar es animar, ¿verdad? La edificación es enseñar. Y la consolación es que no se vaya molesto. Pero ¿cuántas veces usted se ha ido molesto porque un vaso le ha hablado y le ha dicho cosas y usted no se siente a gusto? ¿Sí? Más cuando le dicen a uno, mira, arrepentiste, te vi ahí, ¿verdad?, con una situación menos rara ahí. Muchos se van molestos. Pero usted se va molesto con Dios, porque si el Espíritu le dice una cosa y en la interpretación de lenguas o de las visiones, cuando en eso sí el Señor me ha dado, por misericordia me ha dado mis talentos. Entonces si uno les dice qué es lo que va a pasar y usted no les hace caso, entonces van a venir y van a tener dificultades y problemas con Dios, no con nosotros. Pero el Señor lo que nos está dando, si nos ha dado estas palabras es porque no nos estamos entendiendo. Aleluya. Sí, así como el marido y la mujer en la casa, o con el papá y los hijos que nunca se entienden, ¿verdad? ¿No? A veces ni para las comidas se ponen de acuerdo. Tienen que hacer varias comidas porque todos, ¿verdad?, quieren una cosa, el otro quiere otra cosa, el otro quiere otra cosa. Están hablando lengua distinta. Pero qué tal, ¿verdad?, si la mamá, que es, digamos, la jefa de la cocina, digamos, o bien puede ser el papá también el jefe de la cocina, yo voy a hacer este pollo guisado con arroz y esto es lo que vamos a comer todo. Bendito sea el Señor. Nada de andar renegando, eso quiere que nos entendemos. Sí. Pero si cuando usted, es que yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, y ya tienen que hacer otra cosa. Entonces no estamos hablando la misma lengua, aunque estemos hablando en español, pero no lo estamos entendiendo. Aleluya. Entonces Dios nos está diciendo, hermanos de la Nueva Israel, del resplandor de Dios, yo veo que ustedes no están entendiendo, hombre. No se comprenden, ¿verdad? No se comunican. Y si se comunican, muchas veces estamos como el mudo, ¿verdad? Solo de señas, ¿va? Y si no entendemos también el idioma de los mudos, ellos tienen su idioma, pues, ¿verdad? La C y todo eso, yo no sé cómo es, ¿verdad? Todos tienen su idioma, todos tienen su forma de entendimiento, como la forma de comunicarse, como en el tiempo antes la clave Morse, ¿verdad? Ya sabían cuántos puntos era una letra, ¿verdad?, cuántas rayas. Hoy ya no lo practican en las escuelas esas formas de comunicarse. Hoy tenemos la computadora y yo solo. Bendito sea el Señor. Ya ni quieren escribir la gente en pura computadora. Aleluya. Entonces el Señor está viendo de que no lo estamos entendiendo. Oiga lo que dice. El que habla, dice, en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica. La iglesia, cuando yo estoy hablando en lengua extraña, como dice en la lengua, ¿verdad?, porque está hablando de lenguas angelicales ahorita, ya después vamos a hablar de las lenguas naturales. Cuando hablamos en lengua extraña, ¿verdad?, y si yo estoy lleno del Espíritu, estoy hablando en lengua con Dios, yo me estoy edificando, me estoy gozando porque estoy sintiendo la presencia del Señor. Pero usted que no conoce eso, bueno, y este loco, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué está hablando? Aleluya. Por eso que a veces cuando hay vasos que solo mente lengua hablan, y en veces todo el pueblo está callado y es solo lengua, yo le pido al Señor así, yo lo que hago,
porque eso es lo que enseña la palabra. En silencio le digo, Señor, si eres tú en ese vaso, dale el discernimiento de lengua y que nos hable para entender qué es lo que nos está hablando. Y si no, cállalo. Si anda en el Espíritu se va a callar porque el Señor le va a decir, cállate. Pero si no anda en el Espíritu no se va a callar. Y a mí me ha tocado quién de los vasos mejor. Fíjate, y eso no tendría que ser así, pero lo tenemos que hacer porque, vaya, el espíritu de los vasos se sujetan a los profetas. Bueno, aquí los va a callar porque como no están en el Espíritu, no oyen el Espíritu Santo. Es que nosotros muchas veces hablamos del Espíritu, pero ni conocemos muchas veces el Espíritu. Y el Espíritu obedece al Espíritu. Sí. Amén. El Espíritu, aunque sea Dios, obedece a los pastores, por eso los ha dejado. Más adelante, aquí mismo, en el mismo 14, más adelante dice, verdad, de que lo voy a leer aquí, en el 32, ahí mismo, 14:32, dice aquí, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? Es cuando nosotros los pastores vemos que está algo mal. Si yo le pido primeramente en el Señor y cuando veo yo que, digamos un ejemplo, le mandan Anselmo no se calla, no, usted no anda en el Espíritu. Tengo que ir a hablarle en la carne, pues, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Quieto, cállese, va. Se tiene que sujetar. Y hay algunos que no se sujetan. Hay vasos que dicen, ¿quién podrá apagar el Espíritu? Aquí dice que se tiene que sujetar. Sí, amén. Si anda en el Espíritu se va a sujetar. Mire, aquí lea también el, ¿cómo se llama? En el, aleluya, en el 27 dice, no, pero vamos a ver, no, quiero ver aquí. A mí se me olvidan, pero vamos a ver, dice aquí, estoy aquí, estoy mal aquí, aleluya. En el 30, dice aquí, si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Fíjese, anda mi hermana Carolina aquí trabajando en el Espíritu, pero se levanta la hermana Blanca y dice, ¿verdad? Así dice el Señor. Entonces la hermana Carolina, aunque ande en el Espíritu, porque anda en el Espíritu, se tiene que callar y dejar que trabaje la hermana Blanca. Gloria a Dios. Si algo se le hubiera revelado que está sentado, ya está trabajando el vaso aquí. Pero si el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Le revela algo a ella y ella comienza a hablar en ese momento, tiene que callar el primero y tiene que hablar ella. Y después cuando ella terminó, puede volver a trabajar la hermana Carolina. Pero no vamos a estar ambos trabajando. Porque también esa es confusión. Pero ahorita no estamos hablando de la profecía, estamos hablando de la lengua. Porque ese es otro tema. Ahorita vamos a hablar de la lengua. Mire qué lindo. Volvemos ahí. Está, dice aquí en el 4, ¿verdad? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué el que profetiza edifica la iglesia? Porque así como ahorita yo estoy profetizando, estoy enseñando, estamos edificando a la iglesia. Le estamos diciendo cosas tal vez que usted no sabía, como esto. ¿Verdad? Como ya les he dicho que cómo probamos los espíritus. ¿Verdad? Entonces no es que le vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Testifique que Cristo ha venido en esa carne. No. Uno es en silencio. Ya les he contado, ¿verdad? Mi esposa un día estaba ahí en la iglesia y el espíritu en un vaso de un hermano le dijo, mira, orame por tu hija porque mira un perro se acerca a ella. Y ella en secreto, en silencio, le dijo al Señor, es lo que hacemos. Señor, pero yo tengo 4 hijas, ¿de cuál hija me estás hablando? En el vaso y le dijo, de la mayor te estoy hablando, le dijo. Sin que oyera nada. Ese es el que anda en el Espíritu. Porque allá en 1 de Juan capítulo 4 dice, ¿verdad? De que el que anda en el Espíritu nos oye. Y el que no anda en el Espíritu no nos oye. Amén. Entonces, de esa manera es como se prueban los espíritus, ¿verdad? Si usted ve que el hermano es importante de profecía y yo le voy a hablar, entonces, y algo que usted no entienda, ahí es en silencio, nada de hablando, porque otro, Señor, no le diga eso. Es como a veces nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y comienzan a trabajar los vasos. Y ya en vez de nosotros, hasta yo he cometido ese error. Señor, ¿verdad? Usa los vasos. No hay que decirle así. Hay que esperar que Dios los use.
Porque los vasos, cuando ellos oyen que ya estamos pidiendo que usen los vasos, ellos mismos se levantan en su misma carne cuando no están en el Espíritu. Aleluya. De secreto, señores, ahí están tus vasos. Si los vas a usar. Hay veces, han habido vasos que están danzando y danzando y danzando, un solo vaso danzando, y los hermanos, los ministros, esperando que se pare ese vaso. No. Si solo está danzando y no está profetizando, pues hay que ponerle mano para que se detenga y sigamos el culto. Bendito sea el Señor. ¿Estamos aquí, Pablo? Amén. Porque a veces está el hermano, hacemos aquí esperando hasta que el vaso deje o usted hablando en lengua y no dice nada en español, solamente en lengua. Hay que pararlo también. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque ya les quita la bendición. Ellos se están gozando. La hermana que está danzando, la hermana que está hablando en lengua, ellos se están gozando y no estamos en contra de eso. Pero como ya dijimos, de que como que uno va a tener detenido a los demás, digamos a los 30, a los 40 que hayan aquí. Cuando hay 50 más uno, sí, ahí puede. Como porque dice que hubiéramos, ¿verdad? Que hubieran, si estuviera hablando, entonces ahí no se puede parar. Aleluya. Porque quiere que nos entendamos. El Señor quiere que nos exhorte, que nos edifique y que nos consuele. Usted tiene que ir viendo cuando los profetas de repente comienzan exhortándolo a uno. O se levanta un vaso y ese vaso nos pega una gran exhortada. Pero después se levanta otro y nos consuela. Después se levanta otro y nos edifica, nos enseña cosas. Y por último nos toca a nosotros como ministros o a mí como discernidor explicar qué es lo que nos ha hablado el Señor y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es para edificación, es para que la iglesia entienda y comprenda. Pero muchas veces también vosotros también tienen que estar en el Espíritu y tienen que ser entendidos también. Sí, amén, así es. Porque si no somos entendidos nunca vamos a aprender. Sigamos, dice aquí en él. Dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetice que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La mayoría de los vasos que tenemos aquí, ellos hablan en lengua y el mismo Dios les da el intérprete y dice, vaya pues Anselmo, dile al Señor que te arrepintas, vaya pues Jimmy, ¿verdad? No me gusta lo que andas haciendo. Entonces, ellos están hablando en lengua y Dios y les dice qué es lo que le tienen que decir al hermano. Ahí está bien, no hay problema. Pero si solamente está hablando en lengua y no dice nada, entonces no, pero lo está edificando. Vaya pues Gilberto, no me gusta cómo andas tus pasos. Me está edificando, me está exhortando, ¿verdad? Así que salirte de ahí, ¿verdad? No me gusta lo que estás haciendo. Y ahí me está, ¿verdad? Edificando, me está diciendo que no haga eso. Es para edificación de la iglesia. Seguimos en el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o ciencia, o con profecía o con doctrina. O sea, ¿de qué me sirve que yo esté predicando aquí en lengua y ustedes no me van a entender? O dígame un ejemplo de que yo les viniera hablando, ¿verdad? En inglés. ¿Ah? No me van a entender, ¿verdad? Dear Father in heaven, thank you again for me. ¿Qué le dije? Sí, ¿verdad? Querido Padre Celeste en el cielo, ¿verdad? Gracias te doy porque nos tienes aquí reunidos. Eso es lo que le está viendo. Entonces, todo eso, si, ustedes no lo van a entender. Así es la misma en las lenguas angelicales, ¿verdad? Entonces no podemos hablar, digamos, en otro idioma porque no van a entender. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y también lo mismo, si estamos hablando en español y no los entendemos, o sea que cuando yo tengo que hablar con palabras que ustedes me entiendan. Pero imagínense que yo fuera médico y les comenzara a hablar yo, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Una endoscopía, y que es una endoscopía y que es, ¿verdad? Una radiación que es, ¿verdad? Bueno, y comenzamos a hablar, no lo van a entender ustedes. Tengo que buscar, digamos, las palabras para que ustedes entiendan. Dios es tan maravilloso de que aquí nos hablan salvadoreños y allá los mexicanos, allá es capaz que les habla también, ¿verdad? En el dialecto, ¿verdad? Mexicano para que ellos entiendan, pues vaya. ¿Ah?
¿verdad? O sea que aquí nosotros nos puede decir el Señor, ¿verdad? Mira, un ejemplo, nos puede decir, mira, cuidado su hipote. Al patojo allá en Guatemala, ¿va? Pero allá en México le puede decir, ¿verdad? Al escuincle. Y les puede hablar también así, no hay ningún problema. Pero tampoco va a hablar, ¿verdad?, con un sobrenombre, va a hablar el niño o la niña o la simiente, son las palabras de Dios. O sea, tenemos que ir tratando de entender las palabras. O sea que, miren qué lindo. Dice así, oigan. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía, con doctrina? Después nosotros tenemos que leer, entender y pedirle al Señor que nos diga cómo, para que ustedes entiendan y comprender. Enseñarle a usted cómo no ir al infierno y cómo ir al cielo. Cómo estar en paz con su familia, cómo estar en paz con su esposa, consigo mismo. Si es que miren, muchos de nosotros no estamos ni en paz. Los problemas que se dan en las iglesias y con la familia y todo, cuando hay pleitos es porque no nos entendemos. No nos entendemos, estamos hablando diferente idioma. No, tenemos que aprender a hablar el mismo idioma. Ok, dice aquí. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dice más adelante. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aleluya. ¿Quiénes han ido al cuartel? Para levantarse en la mañana, la trompeta que suene es un sonido. Y para cuando van a la guerra es otro sonido. Y cuando van verdaderamente a descansar o a detenerse es otro sonido. Es como el que toca guitarra o toca piano. Nosotros que no podemos tocar bien, el que toca, ¿verdad?, con solo tocar las cuerdas ya sabe lo que está cantando, hermano. Pero si no sabemos nada de eso, entonces tenemos que verdaderamente enseñarnos y comprendernos. Oiga, miren qué lindo, dice. Mas cuando ve, dice aquí, aleluya. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, cuando nosotros, como dijo mi hermana, me gustó mi hermana Carolina aquel día y yo la felicité también por ella. Ella dijo, yo aquí voy a dar hasta donde Dios me dé. Es que el hermano dice, si él nos puede ampliar la enseñanza, hay que darla. Ese es, ¿me entiende? Hablar el mismo idioma. Yo no, hasta aquí no me he entendido, amplíelo usted. Por eso es que en otras iglesias hay 2 confirmaciones o 3 confirmaciones, ¿verdad? Uno predica y se levantan 2 más todavía a confirmar la palabra para decir sí, lo que ha hablado el hermano es cierto. Entonces eso es, y es bíblico, no es antibíblico, no es que le esté botando la predicación al hermano, le está confirmando al hermano. Y eso yo la felicité a ella porque eso es tener humildad. Cuando yo no entiendo, por eso que les digo yo, leamos, orémosle al Señor, pidámosle sabiduría, anhelemos los dones espirituales, pero que el Señor nos enseñe. A ver, porque imagínense que usted va a hablar, yo oigo en veces, ¿verdad?, palabras que digo, eso no está así, pues, no es así en la Biblia, perdónenme. Porque en la mente nosotros, es que Dios así me lo puso en mi corazón. Sí, pero no está en contra de la palabra, está en contra de la palabra. Aleluya, estamos aquí, pueblo. Amén. Eso quiere decir que no estamos hablando la misma lengua. Esa es en la parte espiritual. Vamos aquí a la parte material. Dice que si yo estuviera predicando y no me estuviera dando a entender, ustedes me tendrían que decir, hermano, no lo entiendo muy bien, vuelvo a explicar. Eso es bueno. Yo por mí no hay problema que usted algún día se pare y me interrumpa y me diga, hermano, no entiende eso, ¿me puede explicar esto? Yo siempre lo hago en la iglesia. Hay hermanos que se paran y me preguntan. Porque el mensaje es que usted entienda lo que Dios está dando el mensaje. Pero si yo no hablo con una lengua entendible, como verdaderamente, ¿verdad? Es como que estoy hablando al aire, pues las palabras se van al aire. Tenemos que aprender también a pronunciar las palabras bien dichas. En vez de por tanto grito o por muy suavecito, tampoco no le oyen bien lo que está diciendo el hermano. ¿Sí o no? Sí, así es. Aleluya. Y en veces gritamos y no decimos bien las palabras, entonces tenemos que tener ese cuidado para podernos entender. Hoy vamos con los idiomas humanos. De lo que estamos hablando ahorita, oiga.
Tantas de clases de idiomas hay y seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Todos carecen de... todos tienen significado. Como hoy que estamos hablando allí unas cuantas palabras en inglés, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Entonces, el que me entiende, le entiende el significado. Pero si usted no lo entiende, ¿cómo me va a entender? ¿Verdad? Aleluya. Entonces yo le digo, you were there for me in every minute and every hour for the day. Forgive me for my sin. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Thank you for blessing this day. Thank you for my home, my food, my family, my friend. Thank you for the Lord, ¿verdad? Aaron me. Entonces, ustedes no me van a entender, pues mentira, pues. Y yo estoy haciendo una oración. Le estoy diciendo al Señor, gracias por estar con nosotros cada minuto y cada hora de este día. Perdóname mis pecados. Gracias por, ¿verdad? Por las bendiciones de este día, por mi casa, por mi comida, ¿verdad? Por mis amigos, por mi familia, my family. Thank you por todos los que están alrededor de mí. Eso es lo que les acabo de decir yo en inglés. Pero si no me entienden, pero no, para usted no hay significado, pero para el que me entiende sí lo va a ver. Así son las lenguas también angelicales. Entonces nosotros tenemos que darnos a entender y a conocer. Entonces el Señor dice, hágase entender, hombre, ¿verdad? Mire, no pude llegar tarde, no pude llegar temprano o algo por el estilo, ¿verdad? Discúlpeme y entiéndase y compréndase. Eso es lo que quiere, porque el Señor dice que abunde el amor en nosotros. Dijo al principio, seguid el amor y busquemos los dones, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticé, como que dije, que nos enseñemos. Pero no le voy a venir a hablar yo en una lengua extraña. Aquí está hablando ya de los idiomas. Mire, cuando el Espíritu Santo cayó allá en Jerusalén, cuando fue el día de Pentecostés, dice que se le dieron lenguas de fuego, pero no hablaron lenguas angelicales. Ellos hablaron lenguas terrenales, o sea, de todos los países. Lo leemos. Vayamos allá a Hechos capítulo 2. Mire. Hechos capítulo 2, allá en el versículo, lo vamos a leer aquí, ¿verdad? En el 7. Dice aquí. Y estaban, Hechos 2.7. Hechos 2.7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar nosotros a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, mire cuántos idiomas: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, hablaban Egipto también, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses, hablaban también árabes. Les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Saben por qué pasó eso? Porque aquí estaba hablando, digamos, Pedro estaba hablando, digamos, un ejemplo árabe, pero allá estaba hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mateo estaba hablando, ¿verdad? Digamos, cretense, ¿verdad? El otro allá estaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Santiago estaba hablando, ¿verdad? Romano. Entonces se había hecho la algarabía, bendito. Estaban todos hablando, y todos los grupos, todos los romanos que entendían ¿verdad? Que estaba hablando en Roma se reunieron con él, y los que hablaban italiano, digamos, o cretenses o árabes, todos se reunían. Los que hablaban árabe se reunían juntos, pero estaba aquel un solo desorden. Entonces Pedro, ya en el 2:14 dice que Pedro se paró en la puerta del pórtico de Salomón y ahí dijo: varones, hermanos, oiga, él habló en una sola lengua y todos le escucharon, porque Dios tradujo. Aleluya. Tradujo los ¿cómo se llama? Los idiomas, para que nosotros nos pudiéramos comunicar. Entonces, ¿verdad? Yo les conté la otra vez que una vez vino un hermano Ovidio, por cierto, llevó
a un brasileño a la iglesia. Y él comenzó, y el espíritu en vaso de la hermana Azucena le comenzó a hablar a ese varón. Y la hermana Azucena le profetizaba en español y el varón entendía y él hablaba portugués. Gloria a Dios. Él no hablaba español. Y todavía cuando ya fue el tiempo de discernimiento, yo le dije a los hermanos, ¿verdad? Alguien que pueda ayudarme, si alguien que pueda dar un poco, ¿verdad? Portugués. Y me dijo el hermano, por cierto, el hermano Alfredo, el hijo de hermano Antonio Salguero, yo puedo dar un poquito portugués, dijo, ¿verdad? Para que me ayude cuando hablemos con el varón. Pero ¿qué pasó? Cuando fue el tiempo de discernimiento, yo le hablaba en español y Dios se lo traducía ¿cómo se llama? En portugués. Y el varón me entendía, me ha entendido. Y él me habló y yo le entendí. Aleluya. Él me habló en portugués y yo le entendí. Entonces ya no necesitamos al traductor, ¿verdad? Entonces yo le hablaba en español y él me entendía, y él me hablaba en portugués y yo le entendía. Gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Sí, Quiere que nos entendamos. Y después todavía me dijo la hermana Azucena, ¿y cómo fue que él entendió el varón? El poder de Dios. Es como él te entendió cuando tú le hablaste. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos entendamos. A mí que me ha tocado que andar viajando, yo no hablaba nada de inglés, ¿no? Pero a mí me ha tocado que pedir al Señor, mira, por favor, dame sabiduría, Señor, para poder medio hablar lo que, ¿verdad? Algo para poderme entender. Y Dios pues me ha ayudado, pues, ¿verdad? Y ahí se me ha quedado algo, pues, bendito sea el Señor. Así que, hermano, mire qué lindo el Señor. Volvemos allá para que veamos de que el consejo de esta hermosa noche, hermanos, es de que nosotros nos hagamos entender los unos con los otros. No estamos hablando de lengua extraña. El Señor le dijo a Ezequiel, no te mando a lengua extraña, te mando hasta el mismo pueblo de Israel, donde te van a entender tu idioma. Dice en el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, los dones son para edificar la iglesia, no para maltratarlo, ni ofenderlo, ni dañarlo. Bendito Dios. Ahora en la exhortación viene también parte de regaño, pues, y nos va a tener que decir que andamos todos torcidos, pues. Y tenemos que aceptarlo, hay que entender eso también. Pero hay hermanos que no quieren aceptar que Dios los esté exhortando, ¿no? En las mismas visiones también, cuando viene el discernimiento, no quieren aceptar. Dice más adelante, por lo cual dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora por mí, entendimiento, pero mi entendimiento queda sin fruto. Como quien dice, me voy como que si no viene nada. Así muchas veces nosotros, cuando usted oye una predicación y usted se va, hoy no le entendí la palabra, es porque hablamos lengua extraña, no hablamos la misma lengua. Por eso lo estoy repitiendo yo a cada momento. Siempre me enfrasco en la palabra. No me gusta hablar otra cosa. Me gusta enfrascarme en la palabra y decirle, el Señor lo que quiere es que nos entendamos. Ese es el mensaje de ahora. En esta palabra. Vamos a ir hasta en el 17. Oiga lo que decía Pablo. Porque toda la verdad bien da gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, decía Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, Pablo hablaba en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo preferiría hablar 5 palabras con entendimiento y no un montón de palabras sin que usted no me entienda. Porque muchos de nosotros muchas veces damos el gran mensaje, pero al final no dimos el entendimiento que Dios quería que le diéramos a usted. Y nos vamos y le contamos toda la historia, ¿verdad? Y no es así. Se trata de ir. Vamos en el Jeremías 2 solamente para que lo leamos. Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob,
y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien, mas entraste y contaminaste la tierra e hiciste abominable mi heredad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el pueblo de Israel ya no se entendía con Dios, con el Padre Celestial. Ya no hablaban el mismo idioma. Como cuando usted le dice al hijo: no hagas esto, y él lo sigue haciendo, no están hablando el mismo idioma, es mentira. Él no le entiende. Como nosotros como pastores: no hagan eso, hombre. Y ustedes siempre lo siguen haciendo. Por eso he venido esta palabra, porque no nos entendemos, no nos comprendemos, no nos ponemos de acuerdo. Cada quien, como dice, hablo y digo como yo quiero, no como Dios quiere. Hoy el Señor quiere que usted y yo vengamos y nos entendamos unos con otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.